La violencia escolar es una situación que ha ocurrido de por siempre en las escuelas y colegios. No es algo nuevo como para que la sociedad se sorprenda por un caso que además, por no haberse producido dentro de una escuela, no se puede clasificar como bullying o violencia escolar. Es un caso de violencia juvenil escenificado en una reunión de jóvenes en una casa particular. Es en las escuelas públicas donde convergen los niños y jóvenes de todos los estratos donde se registra la mayor cantidad de casos de violencia escolar, aunque también hay casos en las escuelas privadas, a pesar de que en estas hay mejores sistemas regulatorios para establecer condiciones disciplinarias, para evitar los pleitos entre alumnos. Todos alguna vez en la escuela fuimos víctimas o testigos de la violencia escolar, cuando en las antiguas escuelas públicas había poca o ninguna vigilancia para evitar las agresiones de un niño contra otro. Los más débiles dependíamos siempre de un hermano mayor que se convertía en nuestro ángel guardián para defendernos de los compañeros bravucones que disfrutaban los recreos, arrebatándonos la merienda o golpeándonos por el prurito de hacerlo, hasta que el alumno agredido se cansa y busca un mecanismo de defensa respondiendo la agresión con lo que tiene a mano para poner en cintura al golillero. Los pleitos entre alumnos en las escuelas y colegios es la de nunca acabar, pero entre estos está la conducta cuasi delictiva de aquellos niños y jóvenes que vienen inclinados desde el hogar a manifestar una conducta de violencia contra sus compañeros en la escuela. Hay agresión individual, pero también hay agresión colectiva, cuando dos o más muchachos se juntan para agredir a otro por razones pueriles, porque no les cae bien, porque es un muchacho estudioso y brilla en las notas, o porque tiene un buen parecido y las muchachas le buscan con preferencia por encima de los golilleros. Entonces, estos buscan el desquite por medio de la agresión y aprovechan los espacios para cometer el asalto. Estas son las típicas causas del bullying o violencia escolar. Y fíjense que la violencia escolar no solo la padecen los estudiantes, también la pueden sufrir los docentes, los trabajadores de la escuela y hasta parientes de los alumnos agredidos. Sobre todo en aquellos centros ubicados en barrios donde proliferan las pandillas. El bullying es algo serio, porque hay niños que al ser agredidos frecuentemente llegan al extremo peligroso de la depresión, se deprimen y acaban suicidándose. El último caso aireado en la prensa nacional, por cierto, sobre el cual ciertos medios han abusado de la especulación, poniendo ingredientes no ciertos, pero que alimentan el morbo para satisfacer a los lectores. No es propiamente un caso de violencia escolar, sino de violencia juvenil, porque el muchacho que resultó víctima fue agredido en un vecindario particular, no vinculado a ninguna escuela. Según las versiones, había una reunión en una residencia X y fue ahí donde tuvo lugar la agresión en la que habrían intervenido varios jóvenes en contra de otro. En ambos casos, ya sea de violencia escolar o de violencia infantil o juvenil, están determinando una influencia enorme en los juegos que hay en Internet y en los programas televisivos donde la violencia es el caldo que cultiva la audiencia. Pero hay otro factor grave que está moldeando un carácter violento en niños y jóvenes y es el ambiente de violencia en el mismo hogar, no solo por las diferencias de pareja, sino por las ideas que están inculcando algunas personas en sus hijos por razones de tipo político. Recién pasado, el evento del 2009, en lo personal me asustó un niño que venía a los programas de Canal 10. Era un niño modelo, ejemplar, participaba en programas infantiles, pero una vez ocurrido el conflicto, el niño se transformó o fue transformado y pasó a manifestar una feroz agresividad porque sus padres le pusieron en su mente la enfermedad de la ideología y aquel niño ejemplar se convirtió en el niño símbolo de la resistencia que presidía las marchas callejeras vociferando expresiones de odio. Como hemos dicho, la persona al nacer no es mala. La maldad se le cultiva al niño en primer lugar en el hogar, después él mismo la desarrolla en el aula escolar o en el colegio. Hay de casos a casos que hacen difícil explicar la manifestación de la violencia. No hay condiciones únicas. Ahora, controlar las situaciones de violencia en las escuelas o fuera de ellas no es posible, porque las escuelas y colegios, aunque tuvieran regimientos de vigilantes, no lo podían evitar. Lo vemos en Estados Unidos, en Europa, y Honduras no es la excepción. Los expertos sugieren que las escuelas públicas o privadas deben organizar mecanismos de control contando con los maestros y estudiantes líderes, agrupados en asociaciones estudiantiles que pueden evitar las riñas y semblantear a los niños provocadores, que son los mayores causantes de la violencia escolar, y llegado el caso, cuando haya un niño incorregible por su carácter violento, con dolor en el alma, explicarles a los padres las razones por las cuales el niño se le retira de la escuela. Lo malo
es dejarle hacer y dejarle pasar a estos niños y jóvenes sus comportamientos violentos, que es lo que desemboca en casos casi trágicos como el ocurrido esta semana. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy, miércoles 30 de septiembre del 2015. Buenas noches.